Todavía buenos días. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Que la paz de Dios sea con ustedes. Que la paz de Dios les guarde. ¿Ya vieron esto? ¿Por qué? ¿Ocurrencias de quién fue? ¿De usted, hermana? Por si está riendo. ¿Saben ustedes qué es el arameo? Es la lengua del Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús habló en arameo. Y si ustedes se dan cuenta en sus características escriturales, en relación con el hebreo no tiene esas rayas. Son como puros pi, del que representa el 3, 14, 16. Así es el escrito del judío. Y la diferencia con el arameo son estos rasgos. ¿Por qué hablaba el Señor Jesús arameo? Bueno, los judíos fueron llevados a Babilonia y se quedaron otra parte del pueblo y se empezó a impregnar de los modismos, del vocabulario de los pueblos que quedaron. Y entonces el hebreo se empezó a transformar y empezó a hacerse un idioma de la provincia, de tal manera que el arameo era el idioma de los provincianos, de la gente común. Nuestro Señor Jesús conocía el hebreo y y hablaba el arameo. Lo más importante es, hay una palabra arameo que se usa mucho aquí en la iglesia y que quiere decir papacito. Abba. Es arameo. Estos escritos, ¿de dónde vienen? ¿Quién los sacó? Probablemente es una copia, se hizo de otras personas. Discúlpenme, pero yo soy... No sé si será por eso. No. Yo estoy acostumbrado a predicar en pueblitos, hermanos, perdónenme. Pero de tal manera que el arameo los evangelios no están escritos en arameo. Mateo se cree que está escrito unas partes en arameo y otras en hebreo, pero al paso de 3, casi 4 siglos, fue traducido al griego. Por eso los originales, que se consideran como originales de allá por el siglo X, son escritos en griego. Hubo una reunión allá en Nicea, donde se forjó lo que conocemos como el canon. Perdónenme que me adelante, a lo mejor alguien va a hablar del canon y de las escrituras, pero es una buena oportunidad para decirles que está muy bonito esto que hicieron. El Padre Nuestro. ¿Y qué es el Padre Nuestro? Es el modelo de oración del cristiano que dejó, dice, y así pues oraréis. Felicidades, hermana. A mí me dio mucho gusto ver este escrito en arameo. Ya había visto solo en 2 o 3 ocasiones y qué bueno que ustedes están documentándose en lo que es nuestra base, que son las Sagradas Escrituras. Por la gracia de Dios, hermanos, llegamos al mes de agosto, 8 meses. Para mí significa como si llegáramos a la cumbre, a la etapa más alta del año. Ya de aquí a diciembre agarramos inercia y llegamos. ¿Cómo lo ven? En las iglesias, agosto es un mes
sigue siendo un mes muy intenso de trabajo. Y con esa inercia llegamos hasta diciembre. Pero como decía nuestro hermano Yáñez, agosto tiene una significación muy especial. La Iglesia Universal le llama el tiempo del reino. En algunas iglesias se cambia los ornatos y se ponen de color verde. ¿Qué significa eso? La Iglesia camina confiada en el Espíritu Santo, en la esperanza, proclamando el reino de Dios y sustentada siempre en la palabra de Dios. Los protestantes, como decía nuestro hermano, ponderamos mucho en este mes la Biblia y declaramos que es la única norma de fe y conducta. Hablamos que no es ni más ni menos que la palabra de Dios, la revelación de Dios. Y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Amén. Sin embargo, hermanos, tenemos que confrontar todo esto con nuestra realidad. Vivimos tiempos difíciles, en los cuales, como dice la Escritura, ha aumentado la ciencia, pero también ha crecido la maldad. La tecnología, hermanos, ha alcanzado niveles, podríamos decir, estratosféricos. El conocimiento secular ha superado en mucho el conocimiento de las Sagradas Escrituras como palabra de Dios. Esa es nuestra realidad. La palabra de Dios, hermanos, sin embargo, hermanos, la Iglesia hemos menguado en nuestro ministerio de llevar la palabra de Dios. Y hemos llegado al punto, hermanos, de que muchas iglesias en Europa, en Estados Unidos, se han cerrado. Así como ha crecido el conocimiento y la maldad, hermanos, nos ha dejado una sociedad sin valores, sin ética, que trastorna y trastoca todas nuestras familias en lo más profundo. La sabiduría, hermanos, es una de las grandes preocupaciones de la humanidad. Un filósofo muy conocido y muy reconocido por la humanidad, Immanuel Kant, dice en su filosofía de la historia, desde que el hombre salió del Edén, su mayor preocupación fue adquirir sabiduría y conocimiento para el progreso. Dentro de esto entra una escuela que los que conocen y saben mucho se le llama el positivismo. Sin embargo, llegó a este punto Kant que dice, este conocimiento y este saber trastornó a los hombres para dominar al hombre, de tal manera que ha vuelto a la sociedad, al humano un ser sociable, insociable, profundamente insociable. ¿Qué queremos decir? Que el conocimiento se ha usado para el poder
y con eso dominar el mundo. En esta semana, no sé si ustedes han escuchado la radio y se habla de leyes, de reformas, de caminos y que esto va a hacer y va a superar a nuestro país. ¿Y por qué lo hacemos? Porque en México no tenemos esa tecnología, pero esta tecnología, los que la tienen, la van a usar. ¿Para qué? Muchos nos están hablando que va a bajar esto, va a bajar lo otro, pero yo no creo que esto sea el final. La sabiduría, hermanos, para los judíos era el conocimiento de Dios relacionado con el hombre. De tal manera que la sabiduría, y también Kant lo dice, por cierto que Kant es reconocido como el teólogo del protestantismo, que la sabiduría viene de lo alto. Pero la sabiduría y lo que conocemos con sabiduría son las sagradas escrituras. En este mes hablamos de las escrituras y las escrituras nos dicen, Dios llega al hombre, no el hombre con su forma de pensar llega a Dios. Esta forma de pensar ha creado escuelas como el humanismo, escuelas como el escolasticismo, que al final llegan a ponderar al hombre en el lugar que él es el amo de su destino, aún en el ámbito evangélico. Esta ocasión voy a decir algo que a lo mejor no lo conocen o no están de acuerdo. Se dice que hemos sido salvos porque nosotros hemos decidido aceptar a Cristo. Y todavía decimos, este día, esta hora, yo acepté a Cristo. No, hermano. Primero, ¿quién nos dio la vida? Segundo, ¿quién nos dio un Salvador? Tercero, ¿cómo llega a nosotros? La sabiduría es un don de la inmanencia de Dios que da al hombre esa capacidad de conocer, esa capacidad de palabra. Y en ese actuar es como el hombre recibe la gracia de Dios por medio de su palabra. Para el apóstol Pablo, desde su visión del Antiguo Testamento y cristológica, la sabiduría es el conocimiento del Evangelio. Y dice la carta a los Romanos, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y que cree por el Espíritu Santo. ¿Qué piensan de esto? Porque el Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento para conocer la esperanza a la cual hemos sido llamados. Si en alguna ocasión tienen ustedes oportunidad de leer el primer capítulo de la carta a los Efesios, verán el proceso de la sabiduría en el Evangelio. Y en los capítulos finales dice, porque habiendo escuchado, es decir, oikos, en el original griego dice, teniendo el oikos, escuchando, llegaron a tener conocimiento, el gnosis, para llegar a la Sofía, el entendimiento de cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados y tenemos una herencia tan grande y gloriosa que está reservada por Dios para sus santos. Ahora sí vamos a entrar en el pasaje. En el pasaje que hemos leído anteriormente, Salomón, que por cierto no todos los proverbios son de Salomón. Si ustedes ven y leen los últimos capítulos, verán que hay Lemuel y que hay otros sabios que dejaron grandes enseñanzas. Pero Samuel habla y hace exhortación teniendo un antecedente. Si ustedes abren sus Biblias y se me hacen favor de ahorita en el capítulo 2, verán
que pide que a su pueblo: hijo mío, si recibes mis mandamientos tendrás sabiduría. Pero su tema y su objetivo es adquirir sabiduría y doctrina. Versículo 2, capítulo 1. Adquirir sabiduría y doctrina. Cuando Salomón habla de sabiduría en estos capítulos, se está refiriendo al conocimiento de las Sagradas Escrituras. Por eso dice: y guardares mis mandamientos. No está refiriéndose al conocimiento externo. Pero hay una cosa, hermanos, es para adquirir sabiduría y ¿qué? Y doctrina. ¿Sabían ustedes que la doctrina es una de las áreas olvidadas por la Iglesia? En el capítulo 2 de los Hechos dice la didache en griego. Y la Iglesia, si algo no le gusta, es la doctrina. E incluso permea mucho las doctrinas existencialistas. Hoy, yo lo que creo y decido es lo mejor. Lo que más hicieron, ya tantos errores que han tenido esos hermanos de las iglesias, ese Pablo que se peleó con Bernabé, esos ortodoxos que se agarraron con los romanos, esos protestantes que se pelearon con los romanos, ese Lutero, ese Calvino. Yo ahorita en este momento es lo que yo creo. Es muy sano, pero es más sano tener la humildad de llevar el proceso del entendimiento. No podemos entender cálculo si no hemos estudiado aritmética. Permea mucho en las iglesias la doctrina textual. De un texto y textos con el libro que tiene las citas bíblicas, elaboramos una doctrina. Y hay veces esa doctrina llega a su punto que se confronta con el contexto de las Sagradas Escrituras. Quizás el llamado de Salomón es: si recibiereis, es decir, si tengamos disposición. Y la disposición, hermanos, no abarca media hora, una hora. La doctrina es una necesidad de estudio cotidiano. Es una necesidad de análisis de los pasajes. Somos víctimas de engaños y de medias verdades en las predicaciones algunas veces. Sobre todo, hay canales que se dedican a proclamar mucho estas verdades. Y algunos se atreven a decir: hoy ya fuiste sano. Si tú oras ahorita, ya fuiste sano. ¿Y qué sucede con nosotros? Nos defrauda, porque no fue así. Y ciertamente la Escritura dice que nuestro Señor Jesús tiene poder. Pero nuestro Señor Jesús es Dios. Y Él actúa y hace cuando quiere y a quien quiere. A veces nosotros no tenemos paciencia de esperar. Hoy te ruego, hoy te ordeno y te digo que en el nombre de Cristo, porque tú dijiste eso, hoy se hagan las cosas. Pero hay otras veces, hermanos, que la portentosa gracia de Dios levanta aún a los muertos. Resuelve los grandes problemas económicos. Sostiene a las familias que se están desquebrajando. Trastorna la voluntad y la personalidad de los hombres cuando queremos que no van a decir o no van a hacer lo que uno quiere. Vemos cómo se humillan y cómo se doblan y cómo aceptan.
pero es solo por la gracia de Dios. Yo doy testimonio. Un mes de oración, todas las noches y toda la noche, y de lectura bíblica, y de buscar el mensaje para mi vida, y encontré el mensaje, se lo comenté a mi esposa, pero seguía buscando y seguía buscando, porque yo quería que las cosas se hicieran como yo. Y un día el Señor me habló y me dijo por medio de una señora, mi esposa: yo estoy educada a creer en la palabra de Dios. Y si tú no crees, agarra tu camino. Y el Señor actuó, aún contra todos los presagios. Salomón se dirige a su familia y les dice: hijo mío, si recibiereis mis mandamientos, es decir, si estás dispuesto. Perdonen estos comentarios, hermanos. Algunas veces se nos hace muy pesado venir a la iglesia. Y algunas veces decimos: no, el hermano se tardó 3 horas. Nuestro hermano decía algo de los coros. Recibe, es decir, está dispuesto. Nuestra agenda, hay veces somos tan importantes, tan sabios, que tenemos junta con esto, tenemos que platicar con tenemos que resolver esto, y en la noche tengo que estudiar esto otro y esto otro. Y la palabra de Dios. Y cuando predican en la iglesia: oye, pues sí está muy bonita la palabra, pero a mí se me hace que le falló al Señor. Y como que la hizo, como decía mi papá, tan largo como la Avenida Juárez. Tenemos que tener la agenda dispuesta para guardar tiempo y escuchar su palabra. Uno de los grandes problemas en las familias es que hemos perdido el culto devocional familiar. Ponderamos la Biblia, pero que otros la lean. Nuestra familia tiene mucho que hacer y muchos asuntos muy importantes, porque nosotros no dedicamos tiempo a la lectura de la Biblia. Otros cometen el gran pecado que yo, ya me lo sé. ¿Se imaginan 70 años estar estudiando y leyendo la Biblia? Pues ya me la sé, pero cuando la leo, ¿cómo me sacude? La palabra de Dios dice en este pasaje, dice: y si estás atento. Ese es uno de los problemas de los predicadores, que se nos duermen. Pero ¿sabían que es uno de los problemas de la familia actuales? Yo no sé qué familia no tenga este problema, que se sienta a la mesa y está comiendo, y que le hablan, y perdónenme la observación, y que en el culto están jugando con la computadora, o con la iPad, creo que se llama. No estamos atentos. Hace cerca de 35 años, por la misericordia de Dios, tuve que subir a la Sierra de Guerrero, allá en lo más alto, en Cerro Bronco. Es una población y una congregación de gente amuzga, no hablan español, y nada más tenían en ese tiempo el Nuevo Testamento. Y llegué yo cansado, porque toda la noche nos pasamos tumbando hierba y pasando la camioneta para llegar, y al otro día tempranito al culto, y que empiezan a leer la palabra de Dios, y que estos hermanos empiezan a llorar.
y a llorar, y a llorar. Y yo le pregunto al intérprete, oye, pues ¿qué traje aquí? ¿Algo que les hizo daño en lacrimógeno, alguna cosa? Dice, no, hermano, es que tenían como cerca de 2 meses que no escuchaban la palabra de Dios. Y en su ritual ellos leen la palabra y luego dan gracias a Dios por la misericordia de escucharla. No, así se diga en la sierra también de acá de la Huasteca. Llegué a las 7:30, 8 de la noche y yo dije, esto va a estar vacío. Pues la gente, como en los tiempos de Pablo, estaba entre las ventanas y con niños, y su jornada de caminata en el cerro era de 2 horas y el templo estaba lleno porque no había habido servicio y hubo servicio. Y con los celtales, por razones de trabajo, tenía yo que salir a las 7:30 de la mañana y lo cité a las 6 de la mañana al culto. Y no crean que era congregación de 30, de 50, eran congregación de 600 gentes. Y allí estaban todos. Y cuando leíamos la palabra, lloraban. La iglesia, hemos tenido tantas facilidades, la iglesia urbana, que el estar atentos, ¿para qué? Sí, ya me lo sé. Por último, hermanos, dice el salmista, si tengamos prudencia. Es uno de los problemas graves, porque nuestro yo surge. Y cuando tenemos algo, nada más alguien dice una cosa, no, pues yo sé, yo estudié, yo esto, no es cierto, esto está así. Y en cambio yo he escuchado gente sabia que aunque yo he dicho grandes errores, un doctor en filosofía se quedó callado. Y me dice, no, hermano, eso que dijo no estaba, léalo usted en este libro. La prudencia, hermanos, es una obligación para el pueblo de Dios. Sobre todo en el cotidiano convivir con nuestros semejantes. La falta de prudencia ha ocasionado grandes problemas y muertes. ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar primero? Mira, este se me cerró, este no maneja bien, no llegó acá, o en nuestro hogar, si no hablamos con prudencia a nuestros hijos, ya no nos van a oír. La prudencia es una obligación para el pueblo de Dios en su diario vivir, con nuestra manera de hablar y con nuestros hechos. Hablamos mucho de la Biblia, hablamos mucho que nos hace falta aquí en la iglesia y nos estamos llenando y llenando de consejos y de palabras. Y afuera, y el pueblo sin Dios, sin fe, sin esperanza. La iglesia tenemos grandes retos para proclamar la palabra de Dios. La prudencia que viene de Dios es una de las expresiones del conocimiento de su palabra. Si ustedes leen el libro de los Salmos, es todo un catálogo de actitudes. Y por cierto que el libro de los Salmos maneja una de las cosas más importantes que tiene la humanidad. Los sofistas lo inventaron. Se llama el que usan la tesis, la antítesis y la síntesis. Si ustedes leen, verán, el que anda en estos caminos, ahí le va bien, pero el otro, hay malos que no están en el camino. El Salmo 1 dice, pero el que cree en el Señor será como árbol plantado. La dialéctica, hermanos. Pablo, en su carta a los romanos, trabaja la dialéctica en la presentación y en la filosofía del Evangelio. Y habla y dice,
¿por qué han sido condenados? Por el pecado. Y luego entra, ¿y el pecado cuál es esto? Y se basa en sistemas judíos para plantear el pecado, hace esto y hace esto otro y hace esto otro. Y luego viene la otra antítesis. Mas Dios nos ha dado un hombre, Jesucristo, que nos ha redimido y nos quita el pecado. Si ustedes leen sobre todo el capítulo 3, verán este diálogo, esta dialéctica de Pablo en la presentación más elemental, primaria y más grande de lo que es el Evangelio. Ustedes para evangelizar no pueden decir nada más, creen en el Señor Jesucristo. Tienen que concientizar, o tenemos que concientizar al hombre que ha pecado. ¿Sabían ustedes que una asociación que se llama Alcohólicos Anónimos usó este sistema? Y que el hombre que quiere tratarse tiene que pararse y decir, yo hice esto y esto y esto otro y esto otro, para que haya esa catarsis y sea saludable y su vida, y entonces empiece a aceptar, mira, estás enfermo y necesitas esto. Así los hombres. Mira, estamos enfermos de pecado y necesitamos la carne de Cristo para que nos limpie. Esa expresión del conocimiento de su palabra es comprender la voluntad de Dios, doblegar nuestro carácter, nuestra personalidad ante su palabra. Es, hermanos, como dice el tema, manifestar el temor a Dios. En esta forma lo honramos y nos hace sabios. Permítanme unas conclusiones. La Iglesia, ustedes y yo somos pueblo de Dios. Hemos sido llamados a recibir, atender, invocar, guardar la sabiduría, que son los mandamientos que vienen de Dios. Y estos mandamientos han llegado hasta nosotros por medio de su palabra. Y esta palabra fue dada primero en forma oral y transmitida a su pueblo oralmente, pero plugo a Dios darnos de una manera más sabia por medio de la palabra escrita. No fue fácil los escritos de las Sagradas Escrituras, hermano. Recorrieron caminos difíciles, hombres que escribieron, podíamos decir, con sangre la palabra de Dios, pero hombres también que la guardaron. Y lo que es importante conocer, que ese temor de Dios llega a nosotros y esa sabiduría de forma gratuita. ¿Ustedes se han dado cuenta lo que ha costado las Sagradas Escrituras que llegaron a ustedes? Cerca de 3 siglos de escribirla, cerca de 20 siglos de mantenerla. Allá por el siglo XVIII, un sabio francés quiso quemar todas las Biblias que había en Francia. ¿Y saben qué es ahora en esa casa? La casa de la Sociedad Bíblica. ¿Sabían ustedes que muchas de las Biblias que leemos se han producido en China? ¿Sabían que han recorrido grandes caminos y que para traducirla y para que llegue a nosotros en el idioma que podamos entender, ha sido toda una historia de aventura, de fuerza, de poder de Dios para sostener su palabra? Nos queremos hacer más sabios, queremos tener temor, pero uno de los principios es que tenemos que conocer esto que estamos leyendo. Pero ¿sabían ustedes que el costo de las Biblias no llega ni siquiera a superar el 30-40%? Y que las ofrendas que se recaudan en el último mes no son para esta causa, sino son para que la palabra de Dios corra, y que estas Biblias han sido llevadas hasta las Islas Marías, y que hay hombres
que se dedican a esto. ¿Sabían ustedes que desde 1830 un hombre que trajo Biblias fue el que habló con un conocido de Juárez y empezó a pugnar por las leyes de reforma? ¿Sabían ustedes que Benito Juárez asistió a la iglesia de Gante a recibir clases de Biblia? ¿Sabían ustedes que Benito Juárez dijo que el futuro y la educación del país estaba fundado en el conocimiento de las Sagradas Escrituras? Pero es tan fácil que allí se está tirada en nuestra casa. O la ocupamos el domingo, o otros la tienen allí como santuario, o otros, como ya dije otras veces, la usamos como fetiche. A ver qué me dice hoy el Señor. Y abres. Y dice, Judas fue y se ahorcó. No, este mensaje no es para mí. Esa palabra textual, esa manera de estudiar la Biblia, vamos a abrirle a otro lado. Ve tú y haz lo mismo. ¿O saben qué? El melate de 500 millones, ahora sí el Señor me va a bendecir. Y lo metemos en la Biblia, el boleto, ahora sí va a salir. Y el boleto está en el Salmo 91. Y caerán a tu lado 1000 y a tu siniestra 10,000, más a ti. Hay que estar atentos a la palabra de Dios y entender el milagro de su palabra. El devocional. La sabiduría, hermanos, y los mandamientos de Dios tienen experiencia práctica, tienen práctica, porque dicen las Sagradas Escrituras que son útiles para redarguir. No es espiritualista el mensaje, hermanos, es integrista. No está hablando nada más del ámbito religioso, está hablando del ámbito general. La palabra de Dios nos redarguye en cuerpo y alma y trastoca todo nuestro ser. Es la espada de dos filos para corregir. La corrección es la parte más difícil que podemos aceptar, sobre todo acá como su servidor ya casi vecino del 8º piso. En la vejez ya no aceptamos mucho los consejos, aún con nuestras hijas, cuando nos dicen, mira papá, es esto y esto. No, yo digo así porque tengo autoridad. Para instruir en justicia. La justicia no es nuestro balance, es la acción del Espíritu Santo que nos ha transformado, nos ha hecho justos y por el Espíritu Santo hacemos lo que Dios quiere. A muchos no les va a parecer justos, pero si Dios, después de orar, nos ha dicho, es justo. Y dice que tienen como resultado que lo practiquemos en nuestro medio y nuestra circunstancia. ¿Qué les parece eso? Por último, hermano, un humilde mensaje pastoral. La sabiduría, el temor de Dios, es también experiencia para los tiempos difíciles. Somos cristianos, pero estamos inmersos en la tierra. Y en la tierra todos caminamos por valles difíciles, por valles que nos trajuden, que trastornan nuestra vida. Para los tiempos difíciles, pero también para el dolor y la angustia. En estas horas de soledad, en nuestras recámaras, la
palabra de Dios es experiencia para superar. No podemos decir que no vivimos y experimentamos sensaciones, tiempos y sacudidas difíciles. Es tiempo, es experiencia, hermanos. Por eso quizás muchos hombres y el pueblo judío le daba la autoridad a los ancianos porque consideraba que conocía la palabra de Dios, y en ese actuar con la palabra de Dios, por esa experiencia en tantos tiempos difíciles, actuaba conforme a su mandato. El apóstol Pablo dice, porque esta experiencia, esta palabra de Dios en el dolor y en la angustia, nos da la más firme ancla de nuestra fe. Y esta fe llega hasta la misma presencia de Dios, donde está Jesucristo, Señor nuestro, que mora con Él e intercede por nosotros.